Periodista. De esta forma ustedes pueden encontrar absolutamente todos los programas, todas las notas que vamos realizando, incluso los programas de fin de semana, como un resumen que les vamos brindando y que por supuesto preparamos para todos ustedes. Háganlo con anticipación, por favor, porque además vamos a estarles hablando acerca de una campaña de detección de Alzheimer, así que si ustedes tienen alguna consulta con relación incluso a ello, pues pueden hacerlo con toda confianza. Van a estar algunos especialistas quienes también nos han acompañado, en el doctor Aviala, algunos neurólogos bastante importantes también en el medio, conocidos o que sabemos que son de su confianza, y ustedes por supuesto van a poder dirigirse a esta campaña. Comenzamos, hoy hablamos de este tema junto a la licenciada Dariña Muñoz, quien nos va a brindar las pautas más importantes y generales también sobre este problema de salud. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, un gusto, Karen, nuevamente de poder estar aquí compartiendo pues con nuestra población sobre un tema que es tan controversial en nuestro grupo de adultos mayores, que es la enfermedad de Alzheimer. Hablamos de ello. Entonces, la invitación para nuestros amigos una vez más, comuníquense, llámenos al 214-8401 y al 720-63-589. Comenzamos. Recordemos qué es el Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica que lo que va a provocar en la disminución de estos neurotransmisores va a provocar una atrofia cerebral. Es decir, el cerebro de la persona adulta mayor con la patología va a disminuir de su tamaño más allá de lo normal, y esto va a conllevar la muerte de neuronas. Las neuronas, como sabemos, son las células más importantes del sistema nervioso, y la muerte de estas van a permitir que muchas funciones que nosotros las tenemos a diario también vayan perdiéndose. Por eso uno de los síntomas que generalmente lo vemos es el problema de la memoria, como que mi papá o yo me doy cuenta de que no recuerdo qué hice en la mañana, qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces la memoria a corto plazo es la función que con más notoriedad se va a ver afectada en este proceso. Y este proceso pues lamentablemente es degenerativo, es decir, este va a ir avanzando, ¿sí? La muerte neuronal, al hablar de esta, estamos hablando que estas neuronas que van muriendo no van a volverse a regenerar, no son como otras neuronas de nuestro cuerpo que se regeneran, estas mueren con esta información. Y a todos nuestros amigos en casa, pues les pedimos que tengan mucha atención con este tema. ¿Esto por qué? Porque hemos visto también que se genera una gran cantidad de casos en los que pues papá o mamá, adultos mayores salieron de casa, ya sea de la casa en la que puede que estén viviendo con nosotros o de sus casas, peor si están lejos, porque no nos estamos dando cuenta de si está o no padeciendo esta enfermedad, de si salió o no, cuándo regresó, si va a regresar o no, dónde se puede encontrar. Vemos más que todo en redes sociales, se busca a mi papá, a mi abuelito, a tal o cual persona que habría desaparecido, y pues tal vez no sabemos que podría estar padeciendo de esta enfermedad. Y pues es realmente importante tomar en cuenta y más que todo a los síntomas o signos que se pueden ir presentando. ¿Cuáles serían estos? ¿Cómo debemos estar atentos en casa? Bueno, es muy importante, Karen, considerar primero que esta enfermedad ataca a las personas adultas mayores. Sin embargo, hay algunos casos que hemos visto que han sido personas de 50 a 55 años que ya han presentado sintomatología de este tipo. Sin embargo, los síntomas característicos de esta enfermedad vienen siendo la pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? Recordar qué es lo que hice, las actividades pendientes que tenía que hacer, pagos, etc. Entonces van olvidando esta información. Poco a poco esta información y estos olvidos son mucho más notorios. En algunos de los pacientes también se va asociando ya con una pérdida de la parte del lenguaje. El lenguaje es otra función superior que nos permite tener una vida normal. Entonces empiezan a ver los objetos y parece que el nombre del objeto está en la punta de la lengua y no le sale. ¿Sí? Es como que esto, no ve, pásame eso para llamar a las personas. Entonces empieza a haber esta dificultad cada vez más notoria. Ojo que algunos de estos síntomas no es que, me olvidé qué es lo que tenía que hacer y estoy mal. O sí me pasa este fenómeno de la palabra en la punta de la lengua o estoy mal. Es muy importante darnos cuenta de que esto va avanzando. Nos damos cuenta de que hay algunos cambios en la conducta también de nuestros seres queridos, ¿no? Se ponen mucho más susceptibles, algunos un poco más agresivos, o empiezan a generar algunas ideas de se han perdido mis cosas, seguro que han venido y se lo han robado, o han venido los chicos y se los han sacado. Entonces empiezan a generar estas ideas, tienen cierto miedo a salir,
O también hay pacientes que quieren salir de casa todo el tiempo. Y nos damos cuenta que cuando salimos de paseo con ellos, como que ya no se orientan por dónde estamos yendo, cuáles eran los lugares conocidos que teníamos en esta ruta. Hemos notado algunos cambios en cuanto a la conducta. Por ejemplo, hay pacientes que van a la tienda de la esquina y van prestándose. Y cuando el tendero le dice, me va debiendo, no, yo nunca te pedí nada, nunca te he pedido, nunca me he fiado, ni nada por el estilo. O me ha ocurrido pacientes que han ido, por decirle a la tienda, véndame pan, porque mis hijos no desayunan, no me han dado a desayunar. Se olvidaron que habían desayunado, ¿no? Entonces empezamos a ver este tipo de cambios que en un inicio muchas veces nosotros como familia no nos damos cuenta y asumimos que estos síntomas es porque nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelito ya son viejitos. Y estos síntomas los dejamos pasar pensando que es viejitos, que es chochera, que es parte de ser adulto mayor. Entonces dejamos pasar estos primeros síntomas que ya pueden ser alarmantes de un proceso demencial. Uno mismo puede darse cuenta. ¿Esto por qué? Porque pues hemos escuchado hablar de esa memoria que puede ser a corto o a largo plazo. No sé si estoy lleno, si es que realmente científicamente existe ello, pero sí lo escuchamos, pues en charlas de amigos, de familia, pues como que nunca he tenido muy buena memoria a largo plazo, ¿no? O nunca tuve una buena memoria a corto plazo. Así que podría verlo de manera natural o normal ello para uno mismo. ¿Cómo podríamos saber, cómo podemos estar atentos, cómo ponernos ciertas pruebas, digamos, cuando estamos en sospecha? Pues nos damos cuenta que en realidad nuestro mismo entorno nos va diciendo, ¿te has olvidado otra vez? ¿No estás atenta? ¿Esta semana te ha pasado algo? Como que te estás olvidando más cosas. Entonces nos damos cuenta que nuestro entorno nos está llamando la atención porque a pesar de que soy olvidadiza y cumplo con ciertas tareas, ahora muchas más actividades ya no las estoy pudiendo resolver, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo a tener estos equívocos. Hay personas que se quedaron sin luz y es ¿por qué? Cuando se dan cuenta no habían ido a pagar 2-3 meses, ¿no? Y no es que en realidad no tenía el presupuesto, sino que más allá de que si soy despistada, puedo pagar después del mes indicado, pero ya se hicieron vencer durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, estas características son las que nos van llamando la atención. Cuando vamos y salimos a la calle, muchos de los adultos me dicen, me he quedado y estaba pensando, ¿para qué he venido aquí? ¿O qué tenía que hacer? Algunos dicen, no, mejor vuelvo a mi casa y retornan. Algunas personas se alistan, están todos afanadas y dicen, ¿y dónde tengo que ir? Entonces ese tipo de síntomas son los que ya nos van llamando la atención de primera instancia, tanto para el propio paciente como para la familia. Ahora, tenemos pacientes que también no se van a dar cuenta del problema. Van a pensar que el problema que yo tengo es normal, ¿sí? Y ustedes, hijos, están exagerando, ¿sí? También tenemos ese tipo de pacientes. ¿Podría ser una etapa de negación, como ocurre tal vez en una gran parte de patologías? Sí, es como una etapa de negación que pasa definitivamente en muchas de las patologías y que a veces eso limita a la familia, como que iremos al médico, iremos a hacer revisión, haremos un control, etcétera. Sí, limita un poco a la familia y empieza a aparecerse más síntomas en la medida que va pasando el tiempo. Entonces los pacientes, muchas veces el paciente no asume que está enfermo, trata de hacer la vida lo más normal y mecánicamente posible que la hacía, ¿sí? Pero se va dando cuenta de estos fallos y empieza a tener reacciones de irritabilidad. No, que no me molestes, ya no me molestes con que me olvido todo el tiempo. O los hijos empezamos a cometer ciertos errores, pero mamá, te has olvidado otra vez. O me estás hablando del tema una y otra vez, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces el paciente empieza a deprimirse y decir, mejor no digo nada. Entonces seguimos dejando pasar el tiempo porque el paciente o no quiere ir o mejor no digo nada y los síntomas siguen avanzando. La atrofia se va a seguir dando. La demencia, pues hemos visto también, y de acuerdo a la investigación que hacemos, que muchas personas pueden confundir o relacionar al mismo tiempo el Alzheimer con la demencia, que también pues consideramos muchas veces o creemos que es natural cuando llegamos a la tercera edad. Ese es un término que, por ejemplo, es muy importante aclararlo. Ya el término de demencia senil
es un término que ya no se utiliza. Ya. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de demencia, estamos hablando de un proceso degenerativo donde estas funciones van decayendo poco a poco. Y senil, estamos hablando de un grupo etario humano, que es el grupo adulto mayor. Entonces no podemos generalizar que todos los adultos mayores van a tener una degeneración, ¿sí? Porque tenemos adultos mayores que están hasta los 80, 90 años en perfectas condiciones cognitivas. Entonces, para esto, la demencia tiene un apellido específico, ¿sí? Entonces, hablamos de demencia tipo Alzheimer, hablamos de demencia de tipo vascular, hablamos de demencia tipo frontal, la demencia por cuerpos de Levy. Entonces, hay distintos tipos de demencia. La que más casuística presenta es la demencia de tipo Alzheimer, ¿sí? Obviamente hay que ver los factores de riesgo también del paciente para poder ayudarnos a una definición en cuanto se refiere al tipo de demencia, por un lado, y por el otro lado, ver también el tipo de atrofia que puede estar presentando. Entonces, por eso es muy importante el acudir a su médico neurólogo, el tener una evaluación neurocognitiva, porque la evaluación neurocognitiva nos dice cómo va esa memoria, cómo va esa atención, la calidad de aprendizaje que está teniendo. Y pues nuestro médico neurólogo va a hacer el correlato con tomografía, con electroencefalograma, con la revisión clínica para precisamente iniciar un tipo de tratamiento. Tenemos algunas consultas, vamos a dar lectura a continuación y si ustedes quieren y se animan pueden comunicarse con nosotros. Llámenos al 214-8401 y hablamos acerca de Alzheimer. Damos lectura a sus preguntas. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber a qué se refiere la especialista cuando nos habla acerca de problemas con el lenguaje. Por favor, es decir, podríamos tal vez tener problemas olvidándonos algunas palabras, tartamudear. ¿O cómo? Por favor, explíquenos y aclárenos esa duda. Nos dice muchísimas gracias por escribirnos. Bueno, le agradezco la duda porque primero es uno de los síntomas que se puede dar paralelo a la memoria. Fíjense que nosotros tenemos funciones superiores que nos permiten hacer una vida normal. ¿Cuáles son esas funciones superiores? La memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad de coordinación motriz como para vestirnos, utilizar un artefacto, etcétera. La capacidad de reconocer dónde estoy, qué es esto, para qué sirve, demás. Quiénes son las personas con las que estoy. Y la capacidad del razonamiento. O sea, qué tengo que hacer mañana, por qué tengo que hacer esto primero, estar atento, de qué manera voy a planificar mi día, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones en nosotros funcionan en conjunto. Fíjense que ahora, por ejemplo, el televidente está atento, está escuchando, está viendo y al mismo tiempo está funcionando su memoria porque está relacionando, sí, Periquita le pasó eso, lo que está comentando alguna vez. Entonces estamos utilizando la memoria, estoy atenta, pero tal vez estoy atenta también porque mi olla está cociendo, entonces estoy con atención dividida. ¿Sí? Y al mismo tiempo estoy funcionando mi lóbulo frontal en funciones ejecutivas porque tengo que pensar después del programa qué tengo que hacer, tengo que recoger los chicos, la comida ya tiene que estar lista y no sé qué. ¿Sí? Entonces todas esas actividades nosotros lo hacemos a diario. Puedo estar cocinando y estoy viendo el programa. Estoy haciendo una actividad motriz, estoy reconociendo lo que tengo que hacer, estoy atenta. En una persona que esté iniciando un proceso demencial, pues estas funciones van a tener un bajón. Por eso es que nosotros vamos a notar que mi mamá ya no está actuando de manera que normalmente hacía. En cuanto se refiere al lenguaje, fíjate que es la función más preciosa que nosotros tenemos de podernos comunicar y hacer entender a las personas de manera verbal, escrita, de un lenguaje incluso corporal. Entonces la persona, así como decía la pregunta, va perdiendo la capacidad de poder incluso nominar, decir el nombre de estos objetos. Y esto va a ser también paulatino. Lo que va a pasar es que tenemos este fenómeno de la palabra en la punta de la lengua, como que vamos viendo que cada vez a la persona le cuesta poder articular el nombre del objeto. Y es que en el discurso empiezan a hablarme de manera muy entrecortada. ¿En qué sentido? Mira, Karen, por favor, vea dónde ese señor que me revisa, no ve aquí, que me hace ver, es que tengo que ir a una... donde me tienen que anotar. O sea, me he olvidado decirte neurólogo y me he olvidado decirte cita o agenda. Te he empezado a dar referencias para que logres entenderme. Entonces esto viene siendo cada vez más notorio. El paciente empieza a ver objetos y no puede decir qué se llaman.
pero todavía es capaz de decirme para qué sirven. En el tiempo y en el avance de la enfermedad, el paciente olvida decirme qué es y para qué sirve. Y empiezan a haber estos errores donde yo puedo ver este objeto y empezar a quererlo comer, porque ya olvidé para qué servía. Entonces, esta va a ir avanzando hasta una tercera etapa que generalmente viene siendo la de mutismo, y el paciente ya no encuentra las palabras adecuadas para poderse hacer entender con su medio. Entonces ya no habla. Damos lectura a los mensajes. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que los cambios de personalidad son parte de esta enfermedad, por favor. Gracias. Bien, sí, es parte de un tipo de demencia. En realidad los síntomas nos van a ayudar también a ver el tipo de demencia que puede estar transcurriendo con la persona. Si en paralelo a los problemas de memoria, estas funciones cognitivas superiores, también se está dando cambios muy notorios en cuanto se refiere a la personalidad de la persona. Es decir, era una persona sumamente tranquila, ahora de repente es agresiva, no reconoce a la gente, piensa que le van a robar, los agrede, etcétera, o se pone, la característica más notoria viene siendo incluso la celotipia, ¿no? A la pareja empieza a celarla o celarlo con personas que en teoría pues no tienen ningún tipo de relación. Entonces sí, ese tipo de cambio se puede estar relacionado con un proceso de tipo demencial, ya sea de tipo Alzheimer, o puede estar asociado con una demencia de tipo frontal, porque me está actuando sobre la conducta. Entonces por eso es muy importante acudir a la parte médica también. Tenemos más preguntas. Buen día, tengo 48 años. Este último año he estado teniendo problemas. Nos dice tanto que al hablar se me olvida la palabra, que continúa la frase. Quisiera saber qué es lo que puedo hacer. Bien, es muy importante considerar los factores de riesgo en nosotros. Lo primero, en nuestra población es muy importante hablar de factores de riesgo que sí los podemos modificar y factores de riesgo que no los podemos modificar. De los factores de riesgo que no los podemos modificar, pero que sí los podemos tratar y controlar en el tiempo, son las enfermedades del corazón, la diabetes y la hipertensión, que es altamente casuística en nuestro medio. Sin embargo, hay factores que también influyen sobre este tipo de problema a nivel cognitivo y que sí los podemos modificar, como viene siendo estados de nivel ansioso alto, depresivo o estrés. Estamos hablando de un caso de una persona de 40 años más o menos. Entonces debemos ver si estos factores de ansiedad, de estrés, pueden también estar afectando sobre nuestro rendimiento cognitivo. 1. 2. Es importante el mantenernos en actividad de tipo lectora también. Recuerden que lo que nosotros vamos leyendo lo vamos aprendiendo, lo vamos memorizando. Tercero, una tarea simple que les ayuda a encontrar las palabras también viene siendo el uso de los crucigramas, porque estamos encontrando palabras sinónimas. Y cuando usted sienta que está hablando con alguien, necesito que me hagas un jugo de... Me he olvidado que tenía que decirte piña, pero busco entre lo que viene siendo sinónimos, necesito un jugo de ananá, ¿no? Entonces estoy utilizando palabras sinónimas para no quedarme ahí a la mitad y siento que luego lo que tengo que seguir diciendo se me está escapando porque esto me produce nervios. Entonces sí, trabajar con palabras sinónimas también me puede ayudar. Y lo otro, hagamos un control. Como te decía al principio, hemos visto casuística que puede estar presentándose en personas más jóvenes, y hay muchas investigaciones que también nos dicen que muchos de los síntomas nosotros podemos haberlos estado presentando desde nuestros 30 o 40 años y nunca lo hicimos caso y tampoco estimulamos. Y como que nos viene siendo la factura un poco más pesada cuando ya somos adultos mayores. Entonces, en el caso de la señora, que les recomiendo estimular, mejorar nuestros niveles ansiosos depresivos en el caso que los tengamos, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra alimentación, mantenernos en una actividad mental que sea de su agrado, buscar palabras sinónimas que nos permitan relacionarnos también con nuestro medio para que no tenga este fenómeno de que me estoy quedando ahí y esto me provoca nervios y me empiezo a olvidar después todo lo demás. Entonces sí es importante buscar también palabras sinónimas para ir estimulando esto. Licenciada, hablemos acerca de la campaña. Bien, lo que vamos a hacer con Mente Activa, también el Hospital de Clínicas está inmiscuido en todo esto, y es
el hecho de que vamos a trabajar el día jueves y el día viernes. El día jueves vamos a estar en nuestra biblioteca municipal del Prado. Vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche con un coloquio. Y este coloquio... Es decir, mañana. El día de mañana, sí, ya desde mañana. 20 de septiembre. Exacto. Ya. Mañana entonces los estamos esperando a las 6 en la biblioteca municipal con este coloquio. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la dinámica? Vamos a tener actividades de estimulación cognitiva. O sea, ¿cómo puedo estimular? Nos van a dar pautas también los departamentos de neuropsicología, cómo mantenerme a nivel físico, también nos va a dar pautas el departamento de fisioterapia, y vamos a tener charlas directas con los médicos neurólogos y con el departamento de neuropsicología. Es decir, todos vamos a estar en conjunto hablando sobre el tema. No va a haber una charla temática que es el Alzheimer ni nada por el estilo. Lo que queremos es que usted participe, que usted pregunte. Yo no necesariamente tengo que ir porque tengo un familiar que tiene la patología. Yo que soy joven y quiero saber cómo prevenir, también puedo ir y hacer preguntas directamente con los médicos neurólogos. Vamos a ver algunos clips de algunos casos que nos van a permitir también orientarnos en este caso. Y la misma charla, el coloquio, lo vamos a llevar también el viernes 21, y este viernes 21 se va a realizar en la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, que queda sobre la 6 de agosto, que son dependencias también de nuestra Universidad San Andrés, que también nos está apoyando en esto. Y estas charlas son libres, son gratuitas. Pasen, pregunten, nunca nos vamos a molestar esto. En los teléfonos de referencia estamos con el 222-9104, que es de Mente Activa, y desde el día de hoy hasta el 28 de septiembre, en los horarios de Mente Activa, estamos con una campaña de detección de primeros síntomas. Estoy sospechando, vamos a aplicar pruebas cortas de screening que nos permitan dar un vistazo general de cómo están estas funciones superiores con las recomendaciones del caso, ya sea que vayamos a la consulta neurológica, ya sea que estimulemos más en casa, ya sea que encontremos algunos síntomas que me están provocando estos bajones. Muchísimas gracias por visitarnos. Hasta una próxima. Muchas gracias, Karen. Amigos, amigas, por si acaso, el afiche lo van a tener en nuestras páginas. Búsqueme como doctora Viellalo, Karen Ramírez Sánchez, periodista. Mañana otro tema interesante. Vamos a estar hablando acerca de este experimento a nivel mundial sobre contacto visual que se va a llevar a cabo este 22 de septiembre. Así que tenemos una cita, 11 en punto de la mañana. Nos vemos.